¿Qué tal, amigos de Experiencia Contable? Les doy la bienvenida a esta nueva capacitación relacionada con un tema de actualidad, un tema que realmente estamos hoy, el día a día, sinceramente, analizando, porque a pesar de que ya en el 2019 se aplicó una declaración de accionistas y beneficiarios finales, realmente para este año volvemos algunos a aplicarla y otros nuevos, pero realmente es un tema que tenemos que analizarlo, revisarlo. Las consultas todavía están sobre la mesa, a pesar que el Ministerio de Hacienda nos ha venido dando charlas, pero realmente es un tema de actualidad, y no solamente Experiencia Contable, sino otros compañeros contadores también están conversando sobre estos temas. Le hablo Ivette Barbosa, directora del programa Experiencia Contable. Les doy la bienvenida tanto a los compañeros que están con nosotros en Zoom, como los que están también por la red social Facebook, los que nos van a ver también en diferido. Les damos las gracias por estar con nosotros, ya transmitiendo un tema que realmente lo vamos a necesitar de aquí al 30 de abril y seguirá así cada año. ¿Quién va a compartir con nosotros el día de hoy o conversar con nosotros este tema? Tenemos al máster Marcos Vargas Siles, ya colaborador de nuestro programa. Es máster en asesoría fiscal, es socio del despacho Vargas y Vargas, y realmente nos trae una presentación, pero la idea es compartir preguntas que tengamos relacionadas con este tema. Les damos la bienvenida a los que se siguen agregando también a Zoom como en la red social, y esperemos que pasemos una hora compartiendo el conocimiento, la experiencia y la amistad, que realmente es el eslogan de este programa y es el fin con que fue creado. Estén atentos a muchos cambios que vienen de aquí en adelante. Realmente vamos a hacer diferentes programas dirigidos a nuestra profesión, dirigidos a la educación, dirigidos a los profesores, e ir creando herramientas para que todos podamos aprender juntos. Don Marcos, bienvenido al programa de Experiencia Contable. Realmente es un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Ya le dimos vacaciones como de 2 meses, yo creo. Y realmente nos agrada tenerlo con nosotros el día de hoy. Y a todos los que están pues hoy conectados, primero agradecerte como siempre el espacio. Para mí es un gusto compartir con ustedes algo de lo que sabemos, y si no sabemos pues investigaremos, pero creo que esto siempre es una iniciativa muy importante. Como vos decís, es un temita que pues como profesionales en el área en la que nos encontramos, igual que los abogados, de amplia relevancia en este momento, porque nos toca, estamos a vísperas de que concluya el mes y de que concluya, digamos, la posibilidad de presentar esta declaración, ¿verdad? Un tema que sin lugar a dudas ha venido pues en escalada, ¿verdad? Desde el 2016, que fue cuando realmente nace la obligación, siendo hasta 3 años después que se presenta la primera declaración realmente, ¿verdad? Y entonces ya han venido una serie de situaciones, la Administración Tributaria, el Banco Central, tratando de implementar pues obviamente esta nueva obligación, que como ya veremos un poquito más adelante, sin que sea el tema realmente, pero sí entender un poquito el origen. Yo lo que quisiera hoy es que habláramos por lo menos desde mi punto de vista, desde 3 ópticas. Uno, pues entender qué es esto, para qué sirve, ¿verdad? Porque pues uno debería entender cuando uno le da información a la Administración Tributaria para qué propósito se la estoy dando, ¿verdad? Sí, ¿quién se inventó esto, verdad? Segundo, obviamente conocer la declaración en sí, ¿verdad? La obligación, porque pues en la gran mayoría de los casos será una obligación relativamente sencilla de atender. En algunos, obviamente, hay algún nivel de complicación adicional de acuerdo a las condiciones de la sociedad. Y por último, también entender cuáles son las eventuales consecuencias de esta declaración, y entender que esto es precisamente parte de un sistema de control a nivel fiscal que se ha venido implementando durante los últimos años, y que obviamente no es un elemento aislado, sino que es precisamente algo que viene a armonizar con otra serie de controles que al ritmo lento va a la Administración Tributaria, pero que tarde o temprano nos llegará a cuestionar y a poner
esto como un elemento más dentro de los procesos de fiscalización. Como vos decías, Ivette, la idea del día de hoy es pues hacer una pequeña presentación. Igual la idea también es pues atender las consultas. Creo que vos me comentabas ahora que ya hay algunas consultas. Entonces, la idea es esta, ¿verdad? Voy a proyectar y vamos a empezar tal vez. Exactamente. Don Marcos, realmente ya hay varias preguntas que nos han venido llegando por WhatsApp y también por Facebook, porque a pesar de que el Ministerio de Hacienda ha dado ya creo que como 3 charlas y realmente ha hecho una combinación como de primero de conceptos, después hace la presentación, pero no está dejando como mucho espacio para las consultas. Y entonces como que se limita en el momento de la respuesta. Entonces creo que esas consultas, las que nos han llegado, es esas que han quedado por fuera, digamos, en el momento que la administración ha podido dar las diferentes charlas. Y algo que considero que sí debemos dejar claro es qué es esta declaración y cuál es la importancia de la misma y qué pasa si no la presento. ¿Cuáles serían esas consecuencias realmente? Porque muchos no la presentaron en el 2019 y ahora la consulta es ¿qué pasa ahora en el 2020? Si ahora la presento, ¿qué va a pasar con la del 2019? Entonces, esas más que todas las dudas. Después, las sociedades que se han venido abriendo o ingresando en el sistema nacional durante el año 2020. O sea, también qué está pasando con ellas, los que cambiaron de accionistas o vendieron las sociedades. Entonces, como algo general, digamos, para nosotros poder tener esa decisión para poder tomar un criterio en el momento de la declaración y también para asesorar a los clientes que nos hacen las consultas, ¿verdad? A nivel general. Totalmente de acuerdo, Ivette. Vamos a hacer la presentación, vamos a tratar de acelerar un poquito. Si alguien me dice, paremos ahí, me interesa el tema, pero como vos decís, la idea es entrar más a eventuales consultas. Tal vez entender de dónde vienen, y aquí no me voy a gastar más de 2 minutos, pero sí es bueno entender, digamos, de dónde viene la famosa declaración, que no todos los países la tienen de igual forma, ¿verdad? Pero bueno, esto viene de una serie de recomendaciones de organismos internacionales que, como la GAFI, la OCDE, que lo que hacen es tratar de buscar algún registro público o algún registro donde las estructuras, las personas jurídicas y estructuras jurídicas, que ahora vamos a ver un poquito las diferencias entre una cosa y otra, que eso también a veces confunde, depositen precisamente quiénes son esos beneficiarios finales y de alguna manera entonces poder combatir ciertos flagelos como la evasión fiscal, como lo que es el lavado de dinero, como lo que es el terrorismo y algunos otros elementos delictivos que normalmente, digamos, utilizan estructuras jurídicas precisamente para canalizar recursos y de alguna manera pues evadir los controles que existen en los distintos países. Entonces, lo que anda es eliminar lo que se conoce como o la opacidad de las estructuras jurídicas, es decir, esa barrera entre la persona que realmente es el que ejecuta ciertos actos delictivos y la sociedad que simplemente es un vehículo que se utiliza con el fin de poner esta barrera enfrente, digamos, a las autoridades de distinta índole, ¿verdad? Porque no son solo tributarias, sino, digamos, como ustedes bien lo saben, aquí también está el Instituto contra Drogas involucrado. ¿Qué es un beneficiario final? ¿Cuál es la definición de beneficiario final? Esto también lo encuentran en el reglamento. Esta yo la tomé del manual de beneficiarios finales que emitió la OCDE junto con el DIP. Y dice que es la persona natural, es decir, traducido a nosotros, la persona física, que son los verdaderos dueños o controladores de quienes se benefician económicamente de un vehículo jurídico como una sociedad mercantil, un fideicomiso o una fundación. Es decir, lo que tenemos que entender es que el beneficiario final siempre va a ser una persona física. Digamos, eso es un hecho y eso es una de las cosas que normalmente nos consulta. Mira, pero hay una sociedad que es dueña de acciones. Sí, eso es posible y existen, y ahora vamos a ver un término que se llama la evaluación en cascada. Existen muchísimas sociedades que precisamente detrás de esa hay otra sociedad y otra sociedad y otra sociedad. Pero bueno, el registro de beneficiarios finales lo que busca es
pasar todas esas sociedades para finalmente encontrar a la persona física que es realmente la que disfruta de los beneficios de cualquier entidad jurídica. La empresa, las estructuras jurídicas es una ficción que nacen, que existen, que pueden hacer actos lícitos, ilícitos también, pero que realmente es la persona que está detrás de estas sociedades las que se benefician de lo que hagan. Hay una serie de conceptos que deberíamos tener medianamente claros, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, en lo que son personas jurídicas, vamos a encontrar participantes, socios, accionistas, cuotistas. Esos son términos que vienen asociados a la naturaleza de la sociedad. Y por el otro lado tenemos las organizaciones sin fines de lucro, que normalmente se va a entender como beneficiario final la persona, digamos, que está participando dentro de una organización sin fines de lucro. ¿Por qué esto es importante? Porque una consulta bastante recurrente en los últimos días ha sido quién tiene que declarar, ¿verdad? ¿Quién son las personas que tienen que declarar? Ya veremos un poquito más adelante, pero me voy a adelantar y vamos a decir que son las sociedades de corte mercantil y los fideicomisos. El tema que salió pues ahora en el mes de marzo, donde se hace una resolución nueva y se adiciona, digamos, a los fideicomisos como parte de las entidades. Esto a pesar, Divet y compañeros, que ya la obligación desde el 2016 hablaba que realmente eran todas las sociedades mercantiles, fideicomisos y todas las organizaciones sin fines de lucro. Estas últimas son las que todavía hoy en día no está habilitado el sistema para enviar la información. Me lo han preguntado asociaciones civiles, algunas asociaciones solidaristas, algunas fundaciones, que sí, ellos también tienen que entrar. Sí, la obligación existe efectivamente, si uno estudia la ley dice que sí, más sin embargo, digamos, el sistema y las resoluciones en conjunto que ha hecho el Ministerio de Hacienda junto con el ICE han creado transitorios para permitir, por decirlo así, la adecuación de los sistemas para presentar esta información. Tema que pues obviamente es un poquillo como curioso, ¿verdad? Que mediante resoluciones se contradiga una ley, pero bueno, esa es la realidad práctica que tenemos y algo que tiene que ver también con las posibilidades materiales de recibir la información, porque ya veremos cuál es la información que se da en las sociedades de naturaleza mercantil. Distinta es la información que eventualmente tendremos que dar para organizaciones sin fines de lucro. Digamos, en esa parte, sí me gustaría como que usted enfatizara de que la obligación no está ahorita en lo que son entidades sin fin de lucro de declarar, porque verás que hoy me llamaron por teléfono y me indicaron que en las noticias indicaron que las entidades de bien social sí tenían la obligación de presentar este 30 de abril. Sí. Entonces, tal vez que ya no es la primera vez que cuando se da una noticia, se le da como una mala interpretación de que sí se está en la obligación de tener, digamos, la información que se le pueda solicitar en cualquier momento a esas entidades sin fin de lucro, pero que todavía no están en la obligación de hacer la declaración. Y hay una confusión y hoy no sé en qué canal fue que lo hicieron, pero sí indicaron que esas entidades están con la obligación este 30 de abril. No, y es que el tema es que el mismo Banco Central está enviando, digamos, y esa es la información cruzada que no debería existir, pero existe, ¿verdad? El mismo Banco Central está enviando algunas notificaciones a algunas entidades, ¿verdad? Yo recibí, por ejemplo, una notificación del Banco Central a una asociación solidarista. Algunos bufetes han dicho, digamos, también. Pero yo creo que aquí tal vez es irnos tal vez a la fuente. ¿Dónde podemos confirmar esto que les estoy diciendo? En la página de Hacienda. En la misma página de Hacienda, en la parte de, hay un apartado de este tema en sí. Y precisamente ahí pueden ustedes encontrar que ellos mismos señalan que a pesar de que existe la obligación, eventualmente notificarán con algún nivel de antelación, que eso es un poco delicado porque si ustedes ven
a los fideicomisos les dijeron ahora en marzo, ¿verdad? Y la obligación vence ahora en abril. Y los fideicomisos no es cosa menuda, porque los fideicomisos son contratos realmente. Y dentro del proceso de creación o el proceso de poder presentar esta declaración, los fideicomisos tienen que ir al registro a que le asignen un número para poder eventualmente, con ese número, poder inscribirse en el registro de beneficiarios finales. Entonces, ahí hay un tema de tiempo, ¿verdad? Que la administración tributaria en eso es bastante errática, y ya les digo que en marzo sale esta resolución y le dicen a los fideicomisos. Pero en la misma página de Hacienda, lo que son entidades sin fines de lucro, todavía no, ellos mismos dicen, no existe esa obligación hasta que se hagan las adecuaciones del sistema. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la información que presentamos en una cosa y en otra? Bueno, en las sociedades de naturaleza mercantil lo que tenemos que presentar es precisamente las personas que ostentan el poder, sea en forma directamente el capital, ¿verdad? Es decir, las acciones, las cuotas, etcétera. Y en los fideicomisos, pues, los componentes del fideicomiso, ¿verdad? Que en ese caso sería el fideicomitente, el fiduciario. Esas serían las personas, junto con el fideicomisario, las personas, los tres elementos que deberían de presentar. Pero en las organizaciones sin fines de lucro, lo que dice el artículo 6, que es el de la ley, es que lo que se presentan son las juntas, los estados financieros, el origen de los recursos, a quién están destinados los beneficios, es decir, por ejemplo, una fundación, todo esto que tiene un flujo de dinero, de dónde viene el dinero y hacia dónde va, es lo que eventualmente habría que reportar a la administración tributaria. Eso el sistema todavía no está habilitado para recibir esa información. Y ya les digo, si esto lo podemos, inclusive ahorita podemos entrar a la página de Hacienda, pero lo pueden confirmar en la página de Hacienda, que me parece como el canal más correcto para entender esta obligación. Ok. ¿Qué es lo que busca, este registro de beneficiarios finales? Bueno, hay algo que se llama la prueba de cascada. ¿La prueba de cascada qué es, Ivette y compañeros? Bueno, la prueba de cascada precisamente es lo que anda buscando, digamos, si vemos este gráfico de abajo hacia arriba, precisamente ella es ir superando cada una de las sociedades, y entonces la prueba de cascada dice que tenemos que buscar tres cosas o tres posibles elementos. Primer elemento, la participación mayoritaria con títulos, con titularidad, es decir, con acciones, con cuotas o demás. Ese es, digamos, lo que a nivel internacional se entiende que da cierto poder para ejercer influencia en la sociedad. Es decir, yo soy accionista y entonces yo tengo títulos y entonces yo tengo algún nivel. Eso hay veces que no es tan fácil de obtener, ¿verdad? Porque entonces puede haber una serie de situaciones de poderes otorgados donde hay derechos de voto cedidos y hay una serie de cosas. Y entonces ese es el segundo elemento que dice la prueba de cascada, y es quiénes ejercen realmente influencia significativa dentro de la organización, en el entendido de que puede ser que yo tenga, y eso lo he visto en algunos de nuestros clientes, hay un montón de accionistas con 1, 2%, 3% y todos ceden a una persona el derecho, digamos, a intervenir, a decidir las acciones, y entonces eso se conoce como influencia o control sobre las sociedades. Ahí pueden haber de tipo financiero y de tipo familiar también. Por ejemplo, eso es uno de los elementos. Y por último, en caso de que no se logre identificar en esa cascada quién es, el responsable va a ser lo que a nivel internacional se conoce como el administrador superior, el gerente general de la compañía o el representante de la empresa en el caso de Costa Rica. Entonces, esos son, digamos, lo que se conoce como prueba de cascada, donde lo que va a tratar de desmenuzar, por decirlo de alguna manera, la sociedad para entender, digamos, quién es. ¿Pero qué anda buscando? Bueno, precisamente lo que se puede ver en la gráfica. Digamos, ahí vemos que el señor Smith, producto de drogas, obtiene recursos y él va trasladando el dinero a un fideicomiso, a una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad mercantil y entidad a otra sociedad mercantil que después coloca eso en negocios y en entidades financieras. Y precisamente lo que anda buscando este tipo de registros es buscar entender el origen de los recursos, quién es el beneficiario, y entonces desgranar todo esto para entender realmente
de dónde vienen los recursos. Ok, rápidamente, ¿cuáles son las cosas que yo debería tomar en cuenta el día de hoy? Tenemos la ley 9416, que es lo que les mencionaba, que es una ley que se promulgó en el 2016, a finales del 2016, que es la lucha para mejorar contra el fraude fiscal. Ahí es donde se crea esta obligación, especialmente hay que revisar los artículos 5, 6 y 7, ¿verdad? Donde vienen las definiciones de cuáles son lo que hay que reportar. Después, el reglamento da esta ley, ese es el 41040, y hay dos resoluciones conjuntas que derogaron unas que existían previo, del año 2020 y del año 2021. Ahí hay una fecha, un error en un número. Una es del 21, la 6. Entonces, aquí es donde yo tengo las fuentes, digamos, de lo que dice. Y eso que se ve ahí es el artículo 5, no lo voy a leer, pero básicamente lo que dice es un poco lo que hemos estado hablando, que básicamente las personas jurídicas o estructuras jurídicas, y tal vez ahí vale la pena hacer un pequeño alto para entender diferencias, ¿verdad? Personas jurídicas normalmente se entienden como entidades, digamos, que nacen en un registro mercantil que está representada por medio de acciones, cuotas, participaciones y otros elementos. Y por el otro lado están las estructuras jurídicas, que normalmente se asocian a entidades como los fideicomisos, donde existe un contrato y cada uno existen diferentes participantes en este contrato que tienen distintos roles y distintas funciones y distintos beneficios. Entonces, la estructura jurídica es un concepto un poquito, llamémoslo así, donde se quiere abarcar algo que en las personas jurídicas no está, y es precisamente que normalmente esas estructuras jurídicas pueden nacer, como el caso de los fideicomisos, mediante un contrato que normalmente no se inscribe en un registro público, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, los fideicomisos que van a desarrollar una actividad económica sí tienen la obligación de registrarse en el Ministerio de Hacienda, pero no todos los fideicomisos nacen con ese fin. Hay fideicomisos de naturaleza testamentario o de garantía que no van a ejercer una actividad lucrativa, pero son fideicomisos finalmente. Entonces, ¿qué es lo que busca precisamente este artículo? Es decir, bueno, no importa la figura que se utilice, finalmente, a mí lo que me interesa es entender quiénes son las personas que están detrás de estas sociedades o de estas estructuras jurídicas. Hablemos de una fundación donde no se habla de socios, se habla de fundadores, ¿verdad? Entonces, esa es la idea precisamente que busca este artículo, ser muy amplio en abarcar cualquier tipo de estructura jurídica, porque normalmente, y compañeros, la gente entiende, muchas de las personas que andan detrás de este tipo de situaciones delictivas dicen, bueno, no puedo por medio de una sociedad anónima, entonces voy y creo un fideicomiso y de alguna manera por ahí me libro porque no tengo ciertas obligaciones de registros públicos o demás. Entonces, lo que se anda buscando es precisamente que cualquiera de estas estructuras se capten. Y por eso es que tal vez eso, y compañeros, es lo que ha causado un poco de confusión, porque efectivamente la ley es muy amplia en todos, pero el proceso de reporte de información al Banco Central no ha sido el mismo. Primero empezaron con las sociedades de corte mercantil, ahora adicionan los fideicomisos y por último deberían de estar las organizaciones sin fines de lucro. En teoría, digamos, esa debería ser el canal. No debe haber sido así, pero bueno, así fue como pasó en Costa Rica este tema. Lo que están cerrando son las brechas. Están cerrando las brechas, sí, efectivamente. Es un tema, digamos, que podría verse como alguna disparidad, alguna desigualdad en el trato, porque la ley no hizo ninguna temporalidad. Digamos, si ustedes estudian la ley de 9416, no van a encontrar que dice, y bueno, y por cierto, estas van primero y las otras después, como si lo vemos en algunas leyes, como la ley 9635, que establecieron una serie de transitorios para entrar o activarse ciertos aspectos de la ley. Esa es una de las críticas que muchas personas le están haciendo a lo que está pasando actualmente. Más allá de la crítica, yo creo que obviamente esto es a un tema de información, porque la información que se requiere a unas y otras no es exactamente la misma. Y entonces, como esto se ha cedido al Banco Central, la custodia de esta información no es algo tan simple de desarrollar. No con esto quiero decir que los estoy justificando, pero por lo menos entender por qué es que ha ido pasando este tema, ¿verdad?
Bueno, y ahí vienen unas definiciones de qué es beneficiario final, que ya lo hemos hablado, y además habla de un elemento que tal vez es importante y es uno de los elementos que también causa algún nivel de confusión, y es que la norma trae un elemento y es dentro de lo que se conoce como influencia significativa. Definieron un parámetro para decir qué es influencia significativa, y en Costa Rica definieron que es un 15%. Eso no es así en todos los países. En Colombia, por ejemplo, es un 5%. En Y a nivel México, de si no, normas es un 20%. a nivel de normas es un 20%, a nivel de precios de transferencia es un 25%. Es decir, es bastante, digamos, amplio. Es una definición simplemente. Digamos, en eso los organismos internacionales no han recomendado un parámetro en sí. Más o menos coincidimos en lo que a nivel internacional se está manejando. ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, la idea es que se sobreentiende o se da por hecho de que cuando alguien tiene un 15% de una sociedad o una estructura jurídica, digamos, tiene un grado de influencia, es decir, puede tomar ciertas decisiones y puede influir en las acciones de esa sociedad. Cuando está por debajo de eso, se podría entender que no. Pero ya les digo, por ejemplo, Colombia tiene un 5%, entonces vean ustedes que el umbral de Colombia, el nivel de tolerancia es bastante menor que por ejemplo, el que tenemos en Costa Rica o en otros países es inclusive un 25%. Otro elemento, digamos, que es un poco también que ha causado cierto grado de confusión y era lo que venía en este artículo y es que la obligación se tenía que hacer anualmente. Sin embargo, Don Marco, esa es una de las dudas más grandes que hay ahorita. ¿Qué sí, pasa con todo este grupo que hizo la declaración en el 2019? Que si claro, tiene que volverla a hacer ahora en el 2020. es bien interesante, digamos, realmente hoy estamos presentando en buena teoría la 2021, ¿verdad? Si ustedes entran al sistema, y ahora van a ver unas imágenes, si ustedes entran al sistema, dice el sistema, se presentaba 2019-2020, ¿verdad? No sé si se acuerdan que con toda esta situación del COVID hubo una serie de situaciones, precisamente mucho producto de la firma digital y que la gente no estaba preparada y todo este tipo de cosas. Bueno, entonces la administración tributaria optó por considerar que la del 2019 abarca la del 2020 y hoy estamos presentando la del 2020. Entonces, ahorita vamos a ver una imagen para que vean cómo se ve la declaración presentada, ¿verdad? Y cómo esa precisamente del 2019 se entiende como también 2020 y hoy estamos presentando la del 2021. ¿Quiénes deben reportar? ¿Quiénes son las personas que deben de reportar? Bueno, esas que están en pantalla. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, las comanditas, las sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, las individuales de responsabilidad limitada, sociedades civiles y profesionales. Esas son las que tienen que ver. ¿Quiénes no reportan, digamos, en este registro? No reportan aquellas entidades que cotizan en mercados organizados, ¿verdad? Eso es importante también porque lo que tenemos que entender que el no reportar no implica que no existe una obligación. En el caso de entidades que cotizan en mercados organizados, sean nacionales o extranjeros, tienen que ir al Banco Central y hacer una, llamémoslo así, una mini declaración, ¿verdad? Es muchísimo menor, no se tiene que dar la información de todos los beneficiarios finales, pero sí se tiene que dar la información de a dónde están cotizando y cuando son, por ejemplo, sociedades del exterior y tienen que traer algún elemento de prueba de que realmente esa sociedad cotiza en un mercado debidamente organizado, formal, una bolsa, por ejemplo. Entonces, esa información tiene que subirse al Banco Central. Entonces, es importante decir que no reportan todo el detalle, más si tienen una obligación de ir e indicar precisamente que están en esa condición. Los fideicomisos públicos tampoco reportan. Digamos, esos son los otros dos los dos que no reportan. ¿Qué es indispensable para poder preparar la declaración de beneficiarios finales? Bueno, la firma digital, eso es un elemento básico, es decir, el mecanismo, ahorita no existe otro elemento, digamos, que no sea mediante firma digital que lo haga. En el caso, aquí la ley lo que previó es que el representante legal de todas estas entidades es el que puede ir y presentar la declaración. El otro es un apoderado. Un apoderado significa, Ivette, esa persona que un abogado, no sé, voy a dar un ejemplo, yo soy representante de una sociedad y tengo una persona de confianza. Entonces yo voy ante un notario público y le digo, mire, vea,
Yo quiero que esta persona tenga la posibilidad, el poder de ir y presentar esta declaración de beneficiario final. ¿Qué se hace eso? Se hace en escritura pública, el reglamento lo trae así, es decir, es un documento que eventualmente se va a presentar en el registro público y el registro público va a registrar ese poder. Uno de los temas que me hablabas antes de que empezáramos el programa, Ivette, era los tiempos. Esto es importante saberlo, porque efectivamente la ley da posibilidades de que esto se desarrolle mediante un poder. Lo que pasa es que hay que entender que el otorgar un poder en Costa Rica lleva un tiempo. ¿Qué tiempo? 8, 15 días en registrarlo en el registro público. Y una vez que está en el registro público, esto tiene que pasar a manos del abogado, que es el que hizo esto, porque eso es el otro elemento. Los abogados sí pueden, son dos personas, digamos, el representante legal y los abogados. Los abogados pueden ir, tienen, digamos, el deber de ir y entonces subir en el registro, en la página del Banco Central y decir, esta sociedad X tiene a este apoderado, ¿verdad? Porque el sistema por default conecta con las distintas bases, sea el registro público, sea el consulado, sea algunas de estas bases, consulta y dice, bueno, de esta sociedad este es el representante. Pero no es automático el tema del poder, sino que lo que se prevé es que el abogado, una vez que se ha hecho el registro de este poder, valga la redundancia, en el registro público, el abogado va y lo sube en el registro de beneficiarios finales, es decir, en la página del Banco Central. ¿Cuánto tiempo puede demorar eso? Bueno, ya les digo, un poder puede durar, por lo menos yo no soy abogado, pero lo he visto por temas de lo que hacemos, entre 8 y 15 días, ¿verdad? Más el tiempo que tendrá el abogado para subir esto, que debería ser inmediato, pero lo que hay que entender es que esta declaración vence el 30 de abril y no tenemos un tiempo adicional después de esto. ¿Qué otras cosas? Y si el mismo abogado es el que la va a presentar, igual es el mismo tiempo que se va a durar. Lo que pasa es que hay que entender que ellos también, digamos, de alguna manera requieren este poder. Es que una de las confusiones es entender que el abogado puede, ¿no? Imagínense ustedes entonces los abogados presentando las declaraciones como contadores. Esto es un poquito parecido a lo que nosotros tenemos en Hacienda. En Hacienda nos da una autorización, ¿verdad? No es que yo automáticamente aparezco en cualquier sociedad, sino que yo recibo una autorización. Lo que dice el reglamento y la ley es que es el representante y el apoderado. El apoderado en el entendido que se da bajo estas condiciones, en una escritoria pública, etcétera, etcétera. Normalmente entran los abogados a hacer esa labor, ¿verdad? Hacen ellos mismos en los bufetes, le piden a otro colega, hacen la escritura y pueden hacer esta labor. Es muy normal que sea el abogado. ¿Por qué el abogado? Porque ya veremos cuál es la información que se va a dar y entonces es usual que el abogado posea esa información. Entonces, ¿qué cosas debemos de tener previos a presentar la declaración? Instalar y activar el firmado del Banco Central de Costa Rica. Es decir, yo tengo que bajar un programa de firma electrónica. Eso es el primer elemento. Ingresar al sitio del Banco Central de Costa Rica, obviamente, y suscribirme en el central directo. Yo tengo que ir y decir, mire, Marco Vargas se va a suscribir como un declarante. ¿De cuáles sociedades? Bueno, el sistema automáticamente va a jalar cuáles son las declaraciones o las sociedades donde Marco Vargas es representante legal. Y inscribirse en el servicio RT. Y uno tiene que ir inscribiendo las sociedades donde uno es representante y donde uno va a ejercer, digamos, la presentación de las declaraciones. ¿Dónde puedo obtener la información? Y ver, esto es un tema bien importante. Normalmente existen dos posibilidades de dónde obtener la información de quiénes son los beneficiarios o digamos, las personas accionistas, cotistas o demás de una sociedad. Uno es del acta de constitución, ¿verdad? Yo podría tener el acta de constitución y ahí vienen, digamos, quiénes son esos beneficiarios finales. Otra es, obviamente, la certificación literal, ¿verdad? La literal es un documento que se emite en el registro público donde normalmente viene cuáles son los integrantes de la sociedad. Nada más, sí es importante aclarar, y esto es bien relevante, que eso pudo haber cambiado en el tiempo, ¿verdad? Normalmente las sociedades se constituyen, o pueden haber unos socios cuando se constituyen, que con el tiempo empieza a modificarse, digamos, alguien le vendió las acciones a otra persona. Eso no existe hoy una obligación per se de ir a actualizar en el registro público.
sí existe la obligación de que se actualice en el registro de accionistas, en el libro de accionistas. Y por eso es que hoy se hace normalmente, se acude a ir a verificar en los libros sociales, en el libro de accionistas, entender, digamos, quiénes son los socios final de la sociedad. Normalmente, por ejemplo, cuando tenemos procesos de fiscalización y veto, es lo primero que va a pedir el auditor: dame el libro de accionistas para entender quiénes son los socios, porque la literal que se puede generar en el registro público no quiere decir que esos sean necesariamente los socios si hubo, por ejemplo, un movimiento de acciones. Entonces, esos son los lugares donde yo puedo obtener información, más sin embargo, en los primeros yo tengo que tener claridad si han habido modificaciones. Entonces, entendería que el libro de accionistas es como el último lugar donde deberían estar actualizados los accionistas. Ahí es donde yo tengo que ir a buscar esa información. La declaración se presenta entre el 1 y 30 de abril de cada año. Hay declaraciones extraordinarias. Este término, ¿a qué se refiere? A declaraciones extraordinarias. Es que, bueno, una vez que vence el plazo de la ordinaria, puede ser que exista una modificación de la sociedad en cuanto a la composición de accionistas superior, eso sí, superior al 15%, y entonces yo tenga la obligación de ir a actualizar la declaración. Cuando ustedes entran a presentar la declaración, ustedes van a ver que ella les señala si es ordinaria o extraordinaria, ¿verdad? En el entendido que la extraordinaria normalmente se va a dar fuera del plazo que ya la ley prevé y que busca precisamente ante una modificación de la composición accionaria que las personas vayan y actualicen los datos. La del 2019, ya si se presentó, normalmente el sistema le va a sugerir a uno: mira, ya usted cargó una declaración, quiere usar toda esa base de información para volver a presentarla a este periodo. Entonces, pues ahí viene la indicación, ¿verdad? Si uno quiere prellenar la declaración o precisamente incorporar nueva información, corregir alguna información de previo a la que ya se presentó. Cuando hay sociedades nuevas, se deben de presentar 20 días hábiles después de constituir. Ahí hay una aclaración importante. Las sociedades que se crearon entre enero de este año y marzo no tenían la obligación, o no estaban, digamos, en esa obligación porque se les estaba dando un periodo de gracia y se dijo, bueno, la pueden presentar precisamente en abril. Otros elementos que podrían darse cuando hay fusiones, por ejemplo, y cambia, digamos, la composición accionaria. Ahí podríamos tener la obligación de presentar. Cuando se transforma una sociedad, puede ser que una sociedad de responsabilidad limitada pase a ser una SA. En ese caso, por ejemplo, existe la obligación, a pesar de que a nivel legal, digamos, la sociedad simplemente cambió, se vistió diferente, hoy andaba azul, mañana andaba negro, pasó de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad a efectos jurídicos legales, son distintas sociedades, mas sin embargo, digamos, siempre se ha manejado el concepto que sigue siendo la misma porque las responsabilidades que trae la sociedad las sigue acarreando, ¿verdad? Pero para efectos del registro beneficiario final se entendería como una nueva sociedad y por lo tanto existe la obligación de ir y presentar en una nueva declaración. Entonces, esas son situaciones, como vos bien decías, Ivette, donde nosotros como asesores, pues obviamente, les decía, algunos de estos temas los administran más los abogados, pero nosotros sí tenemos que prever esto, ¿verdad? Es decir, porque normalmente deberíamos de asesorar a nuestros clientes en ese sentido. ¿Qué información se debe suministrar? Bueno, la persona jurídica, la composición del capital, digamos, si ustedes ven aquí un poquito en esta imagen, por lo menos para entender, ahí esta es una sociedad de nosotros. Entonces, por ahí vamos a reportar los datos de la persona, quiénes son los participantes, la cantidad de participación, las condiciones de la participación, porque la participación puede tener ciertas condiciones o ciertas limitaciones, podríamos decirlo, o condiciones, más que limitaciones. Una participación puede estar excedida en usufructo, por ejemplo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, bueno, una acción, yo no sé bueno, esto es tal vez un poco legal, a mí me gusta esto por el tema del derecho tributario, pero eso es tanto como, por ejemplo, cuando yo tengo una casa, yo digo, la casa, la propiedad es mía, pero el usufructo lo tiene un hijo mío. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, que los beneficios, lo que tengan, o los frutos, como dicen los abogados,
de esa propiedad serán del hijo, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, normalmente cuando uno ve que el papá se envía el usufructo de una propiedad, sigue siendo el dueño, pero la propiedad la alquila al hijo y entonces los beneficios. Una acción puede hacerse exactamente de esa misma manera, ¿verdad? Cuando está en pignoración, y es cuando se hacen garantías, por ejemplo, eso es otro de los elementos, eso es una de las condiciones que trae también a declarar. La otra es cuando está en curador, que eso es cuando una sociedad pues está en proceso, digamos, de administración y hay un curador que es el que administra los bienes de esa sociedad, entonces hay que indicar que está en esa condición. El otro es el tutor o el proceso de sucesores, digamos, que son los 5 posibles condiciones que trae el sistema de reportar. ¿Esto qué es lo que busca? ¿Se recuerdan que al inicio estábamos hablando que la idea de este registro es entender quién tiene influencia significativa en la toma de las decisiones de la sociedad? Bueno, precisamente entender que pueden existir ciertas condiciones en las participaciones, eso lo que da es una indicación de quién es el que tiene influencia significativa en la sociedad. Si no existe eso, pues... digamos, basándonos en la mayoría de las sociedades que maneja Costa Rica realmente, normalmente se une, alguien quiere hacer una sociedad y la hace, tiene 50% de las acciones y mete al esposo y la esposa tiene el otro 50%, o se hace entre 3 amigos y nada más es por abrir la sociedad y hacer el negocio. ¿Qué tan complejo va a ser para ese tipo de empresas llenar ese tipo de declaraciones? Claro, eso es importante. Realmente es bastante sencillo, digamos. Obviamente quise pues explicar que habían otras condiciones porque alguien podría decir, mira, pero es que mis acciones están en usufructo o algo así. Pero eso es lo menos, como vos bien decís. La gran mayoría de personas no debería tener, digamos, una gran dificultad. Las sociedades pequeñas que nacen, donde está mi hermano, está un familiar mío, la información que le van a pedir es relativamente básica. Si yo tengo una literal, por ejemplo, una certificación literal de registro, probablemente tenga la información suficiente para ir y alimentar, digamos, la información que me está pidiendo el Banco Central. Eso no debería ser ningún un elemento complejo. Se va a hacer un poquito más complejo bajo alguna de esas condiciones que te mencionaba, digamos, anteriormente, que sí, la ley lo prevé precisamente por todos estos elementos que te estaba conversando. Ok, aquí nada más como para entender un poquito en pasos la declaración. Cuando ustedes ingresen al sistema, lo primero que van a ver es algo así, ¿verdad? Una vez que ya estén dentro del sistema, van a ver la firma digital y por otro lado va a decir personas y entidades jurídicas. Y en entidades jurídicas les va a aparecer algo como esto que dice declaración de beneficiarios finales. Es ahí donde pues yo debería, como primer elemento, ingresar a preparar la declaración. Después les va a salir una pantallita como esto y que están viendo en pantalla, que es básicamente donde precisamente yo voy a tener que ir a desgranar esa información que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces ahí me va a preguntar, bueno, me va a decir que es el momento de creación de la declaración, en qué estado está, me va a decir qué tipo de declaración es, como estábamos hablando, si es ordinaria o extraordinaria en las condiciones que estábamos conversando y de qué periodo corresponde, ¿verdad? Eso es lo que me va a decir de momento. Como vos bien decís, si es en términos normales, y yo presenté la del 2019, yo tendría que decirle que es una declaración ordinaria y que es el periodo, digamos, actual. Ok, una vez que estoy ahí, me va a salir algo así, ¿verdad? Y entonces me va a decir, bueno, ¿qué va a hacer usted? Va a hacer la declaración, el registro para entidad con cédula jurídica nacional que cotiza en mercado de valores, que era la declaración resumida que les mencionaba que existe, y ahí podríamos crear el correo de notificaciones, que es un elemento indispensable. Pero bueno, aquí iríamos a la parte de declaraciones, ¿verdad? Y una vez que estoy ahí, pues lo que me va a empezar a pedir es información de la sociedad. Por ejemplo, ahí está el caso de la de nosotros. Y va a decir la cédula jurídica, la razón social, el país de constitución, la actividad económica que ejecuta, un teléfono, muy importante el correo, muy importante el correo, porque cuando ustedes terminen el proceso, el sistema lo que va a enviar es un documento de notificación de que la declaración fue presentada.
Entonces, es importante que exista ese correo para que la información nos llegue cuando una vez que hemos terminado el proceso. Entonces, seguimos con los pasos de la declaración. Vamos a entrar y después viene algo que ya les enseñaba anteriormente. Entonces, ya llené la información de la sociedad, dirección, teléfonos, correos, nombre, actividad que se dedica, etcétera. Y por el otro lado me va a pedir entonces los participantes, quiénes son los beneficiarios finales, ¿verdad? Y entonces en este caso, por ejemplo, que somos nada más 2 socios, nos van a decir, bueno, indíqueme entonces de este señor que tiene, ¿verdad? ¿Desde cuándo inició la participación, la cantidad de acciones en este caso o de cuotas que tenga la persona? Y bueno, ahí viene un tema de copropiedad si existiera la copropiedad. Una vez que se completa toda esa información, el sistema va contando las cantidades. Si yo le dije que la sociedad tenía 12 acciones, entonces el sistema me dice, bueno, usted anotó una persona con 2, otra con 5, bueno, todavía me falta, ¿verdad? Porque el sistema lo que va a requerir es que yo reporte el 100% de los beneficiarios finales, que eso es otro de los elementos que crea algún grado de confusión. Cuando se habla del 15%, entonces como que se da por entendido que entonces aquellos que no tengan menos no deberían reportarlos. No es cierto. Tengo que reportar el 100% de las personas, aunque tenga una participación inferior, ¿verdad? Ok. Y una vez que ya completé esa información, me va a salir eso, ¿verdad? Y me va a decir, bueno, va a decir 3 posibles situaciones. Uno, si requiere modificar la declaración, y entonces, porque el sistema permite como ir completando datos y salirme del sistema, ¿verdad? Entonces, me dice, bueno, usted puede darle el botón salir y puede ir a seleccionar editar la declaración. Es decir, ahí usted va a terminar el proceso, pero me equivoqué en el paso 1, metí un teléfono mal, etcétera. Entonces yo puedo ir a modificar eso. Si en su estructura de participación existen personas jurídicas extranjeras con participación sustantiva, seleccione el botón salir que lo llevará al listado de declaraciones y una vez que se encuentre el listado, dice seleccionar el check y la declaración extranjera. Aquí sí entra el 15%. Eso es para cuando una sociedad tiene, digamos, un socio, otra sociedad extranjera. Lo que dice el reglamento es, si esa sociedad extranjera ostenta más del 15%, entonces yo tengo que ir a desgranar, por decirlo de alguna manera, quiénes son los beneficiarios finales de esa sociedad. Entonces, esa es la otra. Y en la que probablemente estemos la gran mayoría de personas, y como bien lo decía, la gran mayoría de entidades o personas que están escuchando, probablemente vamos a estar en esta condición. Si completó toda la información requerida para la declaración, seleccione el botón salir y una vez que se encuentre en el listado de declaraciones, se marca con check la declaración que está en estado de proceso y le doy a enviar. Ya por darle enviar, se entiende, digamos, que el sistema va a recibir la declaración porque todo el proceso de prellenado de declaración está en un estado de proceso. Es decir, todavía ahí yo no la he presentado realmente. Es hasta el momento que salga, marque la declaración y le dé enviar que realmente he completado el proceso de presentar la declaración. Y por último, les decía que por aquí, si ustedes ven la declaración, por ejemplo, esto es una declaración presentada ya, ustedes van a ver que aquí abajito no se ve muy bien, pero está la del 19-2021 y, por ejemplo, esta ya presentada la declaración. Me va a decir, miren, cuando yo les digo que dice el checkcito es, yo marco aquí y le doy en esta opción de enviar en la declaración. Y entonces debería aparecer la declaración en algo así, ¿verdad? Ya presentada, ¿verdad? Ese sería el proceso de declaración. Si ustedes ven, compañeros, no es realmente tan complejo. Hay algunas situaciones que sí pueden hacer necesario acudir eventualmente a alguien con conocimiento legal para presentar la declaración. Pero en términos generales, la declaración, si yo tengo la información que les comentaba antes, la acta de constitución, los libros sociales, una literal que no implique modificaciones. Eso es bien importante porque podría estar incurriendo en un error, ¿verdad? Si han habido cambios, yo podría ir a completar la declaración. De nuevo, bajo 2 condiciones, ser el representante legal de la sociedad o 2, eventualmente ostentar un poder que esté debidamente inscrito en el registro público y que el abogado que hizo esto lo haya subido al sistema del Banco Central.
aquí nada más era un poquito lo que les decía, digamos, del tema de reportes. Vean este ejemplito, digamos, solo esto lo tomé de la página de Hacienda, pero para entender, por ejemplo, cuando hay sociedades en el exterior. Es una sociedad TICA donde el 1% es una persona determinada y hay una sociedad extranjera que tiene el 99% de la participación. Y ve, digamos, en esta sociedad, por ejemplo, está compuesta la de Alemania por dos personas, una ausente al 85 y el otro 14, pero resulta que el del 14 es el que tiene el 1. Entonces yo tengo que identificar necesariamente a todas las personas. Esto en veces se complica, ¿verdad? En veces la gente crea marañas de sociedades, esperemos que sean los menos de los casos, ¿verdad? Donde hay sociedades tras de sociedades, pero es un poco para entender, por ejemplo, qué es lo que anda buscando Hacienda y, por ejemplo, en el caso de sociedades del exterior, porque sí tengo que reportar, o eventualmente en el caso de que superen el 15%, sí debo reportar, digamos, esta sociedad. Hay un tema adicional, Ivette, que tal vez vale la pena que también lo sepan. No sé si alguno lo ha hecho el intento, pero bueno, yo lo hice. Y es lo que se llama consulta ciudadana. Consulta ciudadana es que yo puedo acudir también con firma digital, eso es uno de los temas. Lamentablemente, Ivette y compañeros, este tipo de registros muchas veces se usan, a ver, enfilan gente, qué sé yo, un indigente o algo así para meterlos dentro de sociedades y de alguna manera seguir con la opacidad que hablan. Uno perfectamente podría consultar en cuáles sociedades está o en cuáles sociedades se ha dicho que tiene participación. Esa es una consulta que hice mía, digamos, para ver si las sociedades son las que deben de ser, ¿verdad? Entonces, un consejo es, no esté de más que vayan ustedes a hacer consulta ciudadana y verifiquen que realmente estén participando en las sociedades que tienen que estar, ¿verdad? Y no estén incluidos en alguna otra sociedad. Cuando eso sucede, porque eso puede suceder por un error, porque el abogado anotó mal el número de cédula y pusieron a otra persona, etcétera. Entonces, se tiene que acudir al representante legal para que vaya a hacer una declaración de rectificación o eventualmente, si eso no se hace, uno puede acudir a un juez. Hay que entender que esto tiene implicaciones, ¿verdad? Es decir, yo estar ahí en el registro de beneficiarios finales implica que Hacienda y el Instituto contra Drogas podría llegarme a tocar la puerta. Mira, por cierto, no sabías que eras parte de una estructura criminal, ¿verdad? Entonces vengo pues a ver qué fue lo que pasó. Entonces, sí vale la pena hacer este ejercicio para entender, digamos, si no me han declarado o no me han incluido en una sociedad en donde no deba estar. Sanciones, Ivette. Hay un artículo del 84. Esto tiene dos sanciones, lo que se llaman, son una sanción pecuniaria, que es por plata, y otro lo que se llama sanción impropia. La que tiene que ver con dinero es bastante carita, nuevamente es la sanción del 2%, los ingresos brutos es igual a la del 83, nada más que la diferencia es que aquí no hay gradualidad, cumplí o no cumplí con el deber, que era una de las preguntas que vos me hacías, ¿qué pasaba si yo no cumplí? Bueno, que me puedo ver expuesto, por ejemplo, las del 2019, a esta sanción. Y dice la sanción que es un 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, con una base mínima de 3 salarios hasta un máximo de 100 salarios base. Entonces, no es cosa menor, ¿verdad? La multa que podríamos estar incurriendo por no presentar esta declaración, ¿verdad? Porque podría llegar precisamente a 45 millones, poco más de 45 millones. ¿Cuál es la otra sanción de lo que se conoce en el derecho como sanción impropia? Bueno, que el Registro Nacional simplemente no me emita certificaciones de la persona jurídica o no me inscriba documentos. Eso es un problema porque lo que haría es que la sociedad se haga inoperante, ¿verdad? Yo necesito inscribir un carro o vender un carro, por ejemplo. Entonces, me estarían limitando esa posibilidad. Y la otra es que los notarios, cuando hagan actos que impliquen, digamos, ante esa sociedad, deben de verificar el cumplimiento de esta declaración y si no es así, deben reportar que la sociedad ha incumplido. Entonces, las sanciones son muy amplias. Yo creo que aquí es un tema de los que sí tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema del registro de beneficiarios finales y que cumplamos con esta obligación. Y ya como para terminar y dar un espacio para consultas, y te decía que esto debe verse también un poquito más allá de la nariz, ¿verdad? Es decir, yo cumplo con la declaración y ya lo vimos un poco, el proceso no es tan complejo, podría hacerse complejo bajo ciertas circunstancias,
pero realmente más allá de esto hay que entender qué es lo que anda buscando Hacienda. Bueno, Hacienda anda buscando, por ejemplo, tema de precios de transferencia, ¿verdad? Donde ahora sí va a tener la posibilidad la administración tributaria de tener información de las relaciones de las personas que participan en distintas entidades y eventualmente con eso crear planes de fiscalización. La otra posibilidad son los incrementos patrimoniales no justificados, ¿verdad? Muchas veces las sociedades, y ahora lo tenemos con sociedades inactivas y demás, muchas veces las sociedades se vuelven un cajón para guardar cosas, en el mejor de los casos, producto de una actividad lícita, ¿verdad? Y en algunos casos, producto de una actividad ilícita. Entonces, hoy que hay un registro de beneficiarios finales, pues en buena teoría la Administración Tributaria y el Instituto contra Drogas podría ir a monitorear esos patrimonios que aparecen en esas sociedades y verificar incrementos patrimoniales no justificados. Obviamente crear planes por sectores, eso es uno de los elementos que se busca. Identificar operaciones entre grupos, ¿verdad? Y que afecten la forma en que se tributan. Es normal, digamos, que se creen sociedades satélites, ¿verdad? Y que una le factura a la otra y una a la otra y una a la otra. Pues con esto la administración tributaria tendría algo que de alguna manera no era tan sencillo de llegar, pero ya ahora sí tiene un registro centralizado donde precisamente podría entender eso unido al hecho de la factura electrónica, ¿verdad? Es decir, hoy ya con factura electrónica ya se pueden cruzar esos datos. Abuso de estructuras jurídicas o de grupos corporativos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, fundaciones o otro tipo de entidades finalmente se dedican a cosas distintas a las que fueron creadas y control de operaciones relacionadas entre empresas vinculadas. Esa es un poco la presentación que tenía Ivette, pero quería, digamos, pues dejarla ahí para que ustedes más o menos entendieran un poquito por dónde, como dicen, andan los tiros con el tema del registro de beneficiarios finales y que pues darse una idea de cómo es el proceso. De nuevo, el proceso no es complejo, hay que tener alguna información. Si yo tengo esa información, yo puedo cumplir con la obligación. Ojo con eso, por favor. La multa. ¿Cómo le va Raquel en la tarea? Bien, muchas gracias. Sí. ¿Yo? Ahí se nos metió. Yo no puedo, y nos ayudó tanto. Excelente. Está con micrófono. Yo le digo con mucha pena. Ya, por ahí ya. Entonces, Ivette, por ahí anda un poquito la presentación, pero bueno, deseo para poder, digamos, si tienes alguna consulta o demás. Gracias, don Marco. Realmente es una declaración informativa más y yo creo que igual como Hacienda ha trabajado con nosotros, lo que está trayendo es el orden, realmente. Y algo que, digamos, los que hemos hecho auditoría, algo que siempre nos costaba era el libro de accionistas. O sea, saber dónde estaban las acciones, quiénes eran los dueños de las acciones y a veces hasta estaban en blanco, ¿verdad? Los libros. Y en muchas empresas están todavía en blanco. Vamos a irnos con consultas primero en Zoom, que tenemos una que nos dice Nancy Solano. Se dice que ya la declaración está en el sistema, la 2019-2020. Solo hay que dar enviar, pero mi duda hay que hacer todos los pasos porque no hay ningún botón para reenviar. Sí, ahí Nancy, lo que pasa es que efectivamente no hay un botón de reenviar, ¿verdad? Lo que hace es que te pone las dos opciones, te dice, ¿qué quiere hacer? Usar los datos, llamémoslo así, del año pasado. Si le das que sí, entonces te va a habilitar cada una de las pantallas. En buena teoría uno le da siguiente, siguiente, siguiente y te va a llevar al final del proceso. Ya lo que va a salir es que está prellenado todos los campos. Si le decís que no quieres utilizar eso, pues obviamente te va a habilitar en los espacios, pero en blanco, ¿verdad? Entonces, no existe un reenviar, lo que existe es un prellenado de la declaración realmente. Okay, la segunda de Beatriz Ramírez nos dice, ¿la certificación digital la puede solicitar cualquier persona en el Registro Nacional? Una literal, si es eso lo que está diciendo, sí, una literal se saca, cualquier persona llega y compra una literal en el registro, cuesta 3,000 pesos, 2,800 pesos de una sociedad. Es decir, yo quiero, no sé, voy a usarte y vos tenés una sociedad, entonces sé que el número de cédula, yo puedo ir y sacar una literal y ahí va a venir la información, digamos, de esta que estamos hablando. Tiene que ser una literal, eso sí.
Cecilia Riata en Zoom nos decía que si podemos explicar nuevamente la diferencia entre accionista y beneficiario final. Sí, a ver, digamos, los conceptos son distintos y inclusive los nombres. Por ejemplo, uno dice la mal llamada declaración de accionistas. Accionistas está muy limitado porque hace referencia, por ejemplo, a las sociedades anónimas. Pero, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada tiene cuotistas, por ejemplo. En otras hay participantes. Entonces, va a depender de la estructura jurídica o la persona jurídica, la denominación de quién es el beneficiario final. Ahora, en la parte beneficiario final normalmente hace relación a otras entidades, por ejemplo, un fideicomiso, que finalmente uno de los componentes del fideicomiso son los beneficiarios, ¿verdad? O las fundaciones, o las asociaciones, etcétera, donde no existe el concepto de accionista. Digamos, yo en una asociación solidarista no soy accionista, soy asociado, ¿verdad? Entonces tengo una participación en esa sociedad, pero no en calidad de accionista, sino de un beneficiario. Entonces, la definición de beneficiario final es, en términos generales, es aquella persona que disfruta los beneficios derivados de esa estructura, en el entendido que en algunos casos tienen, en el caso de personas jurídicas, distintos nombres como accionistas, cotistas y demás, y en el caso, digamos, de fundaciones, asociaciones, etcétera, se conocen como beneficiarios finales, finalmente todas estas personas que estamos hablando. Perfecto. Nos dice Marita Rojas, si una sociedad se disolvió, pero aún está activa en el registro público, ¿se debe reportar? Bueno, es que la pregunta es si se disolvió o se inscribió en Hacienda, ¿verdad? La sociedad funciona como por decirlo de alguna manera, como un ser humano, ¿verdad? Si realmente se disolvió, se modificó la escritura de constitución, es decir, porque yo tenía, no sé, normalmente las sociedades se crean por periodos de 100 años, pero por algún motivo yo no quiero tener la sociedad abierta, entonces le pedí a un abogado que hiciera una modificación a la escritura y que le dijera que el plazo de vencimiento fue en diciembre del 2020, ya la sociedad no existe, ya falleció, literalmente, ya. Entonces, perdería, digamos, esa obligación. Distinto es el caso, que eso sí, distinto es el caso de las sociedades que están inactivas a efectos tributarios, es decir, no están desarrollando una actividad, que es muchos de los casos, y Betty compañeros, de que existen, ¿verdad? Esa es la casa, que yo tengo una sociedad, la sociedad existe y seguirá existiendo, el carro, etcétera. Entonces, ¿esa sociedad tiene la obligación? Sí, sí tiene la obligación, aunque a la administración tributaria no esté inscrita con una actividad de naturaleza comercial, ¿verdad? Ok, perfecto. Don Clever Calderón, saludos a Clever, dice si la sociedad va a ser multada por no presentar la declaración, pero no tiene bienes, la multa puede ser cobrada a los socios. Eso es una muy buena pregunta de Clever. Clever, un gusto que estés por ahí. Hay que recordar que hubieron ciertas modificaciones al código. No, todavía no hay un proyecto de ley muy interesante, después les puedo compartir el número, que está buscando responsabilizar, digamos, precisamente a socios, asociados, a copartícipes de cooperativas, por ejemplo, porque es uno de los elementos que está impidiendo eventualmente recuperar esos dineros a la administración tributaria. Si no hay bienes, no hay bienes, ¿verdad? Exacto. Doña Ingrid nos dice, si una sociedad se disolvió desde diciembre, pero en el registro sale con fecha de 29 de enero, no debería de presentarse, ¿verdad? 29 de enero. Si se disolvió dentro del periodo, yo diría que no, ¿verdad? Si se logró presentar la modificación al registro en el tiempo oportuno y era la fecha, yo diría que no. Miguel Villamil dice, tengo clientes que actualmente no tienen libros legales de la sociedad porque los han perdido generalmente. ¿Qué se debe hacer en este caso para poder tener la información de la participación accionaria de los socios? Hay que recordar varias cosas, digamos. De nuevo, uno es la literal, ese es un camino, es decir, yo voy al registro público, pido una literal y ya me daré cuenta de quiénes son los socios. La otra, digamos, hay que recordar que están los libros, pero también están los títulos, ¿verdad? Y cuando digo títulos son las acciones. Normalmente las acciones en Costa Rica no son al portador, sino que tienen que estar asignadas a una persona, ¿verdad?
Y entonces yo debería, o voy a buscar las acciones, que sería lo más correcto, porque las acciones pudieron haberse endosado y esas acciones pertenecen a otras personas, pero ese es el título que tiene, digamos, normalmente quién es el accionista final. Si yo estoy seguro, ojo con esto, ¿verdad? Si yo estoy seguro que eso no ha pasado, ¿verdad? Yo creé una sociedad con vos y se nos perdieron los libros, pero yo sé que con vos tengo la sociedad, entonces pues presento saco una literaria y estoy seguro que la mayoría de las empresas pasan en Costa Rica, que se hicieron y no se volvió a llenar ese libro y se perdió. Sí, sí, y eso pasa muchísimo. Ahora, si yo sé seguro que eso es así, pues una literal, yo podría ir a verificar quiénes son y presentar, ¿verdad? Pero lo correctísimo sería, si no tengo los libros, ir a las acciones, al título, ¿verdad? Que es donde va a decir, porque en Costa Rica no existen las acciones al portador, quién es finalmente el accionista, ¿verdad? Yo debería verificar los endosos, que tiene la acción propiamente. Nos pregunta un Clever, tenía una sociedad que acumuló 3 periodos sin pagar el impuesto de las sociedades. Por tal motivo, el Registro Nacional me la disolvió en el 2015. La sociedad no tiene bienes inscritos. ¿Debo presentar la declaración de accionistas ante el Banco Central? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Si realmente está disuelta totalmente, es decir, ya no existe, pues en teoría no. En teoría no, porque la idea es presentar las sociedades que existan. No, a ver, y estos son términos, ¿verdad? Sociedades que existan, me refiero a que estén debidamente constituidas en el registro. Ahí, Clever, tal vez es importante que revises muy bien esto, porque lo que yo he visto, por lo menos en sociedades que no han pagado el impuesto a las personas jurídicas, es que el registro las está dejando ahí, ¿verdad? Y no las está disolviendo. Por lo menos sí sé que, no sé, hace como 2 años sacaron una lista y disolvieron una serie de sociedades, pero no son todas las que están disueltas. Muchos de los que están ahí están simplemente la sociedad con la imposibilidad material de hacer movimientos, pero la sociedad sigue existiendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Nos dice don Gerardo Zúñiga, saludos a don Gerardo, nos dice, ¿cómo se define la participación de asociados voluntarios en una ONG que no reciben ningún beneficio económico? Sí, eso todavía, para ser sincero, eso no está previsto, por lo menos en la actual declaración. Como les decía, lo que tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro, hay que irse al artículo 6 de la ley contra el fraude fiscal. Lo que dice es que se debe presentar estados financieros, origen de recursos, quiénes son los beneficiarios de los recursos, etcétera. Más sin embargo, todavía hoy es un poquito misterioso porque no está en el Banco Central, digamos, una declaración para esos efectos. Sí, tal vez sí, aprovecho esa consulta que están haciendo y recordarles que para este periodo hubo una resolución sobre el tema de donaciones, ¿verdad? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque hay mucha relación o existe una buena relación entre ONGs y organizaciones sin fines de lucro y el proceso de donaciones. Y esa resolución establece una serie de requisitos, dentro de ellos, por ejemplo, los estados financieros, los proyectos en que se está invirtiendo. Ya podemos hablar un tema específico que tiene que ver con donaciones en materia fiscal. Pero no les sabría decir eso porque todavía, por lo menos, no existe esa declaración para esos efectos. Porque sí, lo que recomiendan es que tengamos una lista de los recibos, digámoslo así, las donaciones y los proyectos específicos de cada uno, los miembros de junta directiva, si reciben algún beneficio, si pertenecen a otras ONG. También nos están pidiendo los proyectos y la población meta. Se supone que eso tenemos que tenerlo a la mano en cualquier momento si en la misma declaración lo van a solicitar, ¿verdad? Entonces, lo que sí se está recomendando es que ese tipo de instituciones tenga toda la información a mano. No es que va a correr a buscar información ya cuando la declaración está encima, digámoslo así. Eso es muy importante y tengo tal vez el transitorio, nada más del transitorio de la resolución que salió en marzo de este año. Dice, hay un transitorio tercero que lo invito a leer al compañero que hizo la consulta. Dice, los administradores de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro
que todavía no están obligados a presentar la declaración directamente en el sistema, ahí está también la explicación de que no existe esa obligación y que los medios tal vez estén errando en dar la noticia que sí tienen la obligación. Es la resolución 12 de este año, 12 de 2021, en conjunto DGT y ICD. Y dice ese transitorio que estas personas deben mantener la información dispuesta en el capítulo 2 de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y tenerla disponible para entregar a la Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de ICD cuando así lo requiera, hasta en tanto se establezca el procedimiento para que le presenten directamente en el sistema. Entonces, volviendo a eso, no existe todavía eso. Vamos a ver realmente qué es. Lo que dice es, vaya a leer la ley y la información que dice, que como dice bien Ivette, recibos y todo eso, téngalo ahí guardadito porque en algún momento puedo llegar a tocar la puerta y pedirles información. Los que piden utilidad pública, esa es parte de la información que se les está solicitando ahora. Sí. Entonces, por ahí de la mano puede venir la declaración también. Me voy con las preguntas en WhatsApp. Dice, hay 3 sociedades conformadas por 3 hermanos, ambos como apoderados generalísimos. Para la presentación de la declaración, ¿es necesario las 3 firmas digitales o se puede hacer con una sola? Y si es posible, ¿cómo hago para que al introducir la firma se muestren las demás sociedades? Hay que recordar que, primero, que yo me inscribo. Segundo, que una vez que yo me inscribo las sociedades. Yo tengo que ir a escribir a las sociedades que yo soy representante, ¿verdad? Es decir, yo voy, marco Vargas, me inscribo y después yo voy y digito en el sistema las sociedades en que yo soy representante. El sistema va a reconocer, me va a decir si usted es representante y me va a traer la información. Hay que recordar, tal vez, en ese caso, dos cositas, básicamente. Número uno, toda sociedad nacional está en la obligación de presentar el registro, aunque sea dueña de otra sociedad. Entonces, yo tendría eventualmente que ir a cumplir con la obligación de presentar la información de todas las sociedades. Si la persona es representante legal en todas las sociedades, obviamente le va a habilitar todas las sociedades. En las que yo tenga la representación legal, el sistema me las va a habilitar en tantas como en las que aparezcan. Si ustedes vieron la imagen en la presentación, yo aparezco como en 5 o 6. Por ahí entonces en las 5 o 6 me van a aparecer, digamos, en el sistema, porque ostento la representación legal. ¿Dónde puedo, digamos, tener el dato fiel del porcentaje que tienen los accionistas? De nuevo, los caminos ideales es libro de accionistas. Ese es, en buena teoría, donde yo tendría. Lo otro es, en el caso de sociedades anónimas, pues obviamente en las acciones, el título. Y si no tengo esa información y sé que no ha habido variaciones, es decir, nadie le ha vendido acciones a nadie, podría obtener una literal en el registro público y ahí me va a dar esa información. Después nos preguntan igual en WhatsApp, ¿cualquier sociedad podría ocultar su músculo económica real si mantiene la mayoría de sus recursos en la cuenta de utilidades sin distribuir o en alguna similar? Lo que está hablando es que realmente no es una, bueno, así la entiendo yo la pregunta. La pregunta está hablando sobre las utilidades a distribuir, que qué relación tendría con la parte accionaria. Bueno, este es un tema de mucho cuidado. Yo les decía a ustedes que esta declaración simplemente es un elemento más dentro de una serie de controles fiscales. Por eso es que yo les hablaba, digamos, que la declaración en sí viene a ser un eslabón más de una cadena de información, de la factura electrónica, de las declaraciones de renta. Hay que recordar que hoy por hoy, tal vez solo para muy rápido repasar, la Administración Tributaria tiene convenios con la Caja y el registro, digamos, y municipalidades. Entonces, obtiene información de ellas. Tiene la factura electrónica, entonces ellos ya tienen la información de las transacciones que se dan entre partes vinculadas. Tiene la declaración de renta extendida hoy, que todavía no se sabe muy bien cuándo va a salir el nuevo formulario, pero también para sociedades inactivas, ¿verdad? Y tiene el registro de accionistas. Entonces, toda esta información, obviamente lo que va a colaborar a la Administración Tributaria es para eso. Ivette y compañeros, pasa muchísimo, muchas sociedades, y esto es de mucho cuidado, trabajan con contabilidades de caja, ¿verdad? Y eso es donde uno ve las sociedades que registran todas las facturas de ingresos, caja contra ingresos. Y voy a decirlo muy rápido.
y todos los gastos que consideraron fiscalmente deducibles, gasto contra caja. Y siempre la cuenta de cajas está elevada gigantescamente y la cuenta de patrimonio presenta unas utilidades acumuladas. Entonces muchas veces pasa, y no sé si por ahí andará la consulta del colega, de que le dicen a uno, mira, ¿y qué hago con eso? Bueno, es un gran problema porque eventualmente la administración tributaria podría decir, bueno, yo le voy a creer a usted que todas esas utilidades siguen acumuladas ahí. El problema es cuando la sociedad se cierra o lleguen y dicen, bueno, ¿y esa plata que aparece allá arriba, dónde existe? ¿Verdad? Tuve el caso el año pasado de una sociedad que tenía 200 millones en caja, contra, obviamente cuadrado contra la cuenta de patrimonio. Y entonces cuando hacemos lo que se llaman debidas diligencias para un comprador, le dijimos, esto es un riesgo fiscal importante porque toda esta parte, la administración tributaria va a entender eventualmente que esa plata no existe y que el dinero se fue con los accionistas. Y entonces, por lo tanto, hay un impuesto a los dividendos que no se pagó en ningún momento. Entonces, eso es un detalle importante ahí de control fiscal. No es nada raro que venga de camino ese cruce, porque si ya tienen la cantidad de accionistas, los porcentajes de acciones de cada uno, entonces obviamente viene en seguimiento en la parte fiscal y en la parte de control de capitales. Bueno, es que esa es la idea de esta declaración, ¿verdad? Esta es la idea. Nos dicen aquí en Zoom, dice, ¿la declaración es entonces al Banco Central o es al Ministerio de Hacienda? Y si es solo con la firma digital, que sería lo mismo que usted puso al principio, como para reforzarles a los que están entrando en este momento, tanto en redes sociales como en Zoom. Claro, el tema es así, Erika. A ver, normalmente el Banco Central no debería tener vela en ese entierro, para serles muy sincero, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó cuando pasó esta ley en el 2016? No sé si se acuerdan de un caso, y voy a decirlo porque salió públicamente, donde Albino dijo, mire, vea, conmigo los sindicatos no juego, yo tengo información que me lo da Hacienda. Y aquí tengo datos de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, claro, hubo mucha oposición en ese momento porque se había filtrado información delicada, sensible. Esto es delicado, obviamente. El registro de accionistas es un tema muy sensible. Se filtra información de Hacienda hacia un sindicato. Entonces dicen, bueno, nosotros los empresarios no confiamos en Hacienda, no confiamos, y es un hecho. Digamos, si ustedes ven informes de la Contraloría, dice que los sistemas de Hacienda son un desastre. Entonces, en función de eso, dicen, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con un estándar internacional que nos están pidiendo? Porque queremos ser parte de la OCDE y queremos también empezar a tener, digamos, estos estándares porque son buenos. ¿Cómo hacemos? ¿A quién le confiamos esto? Entonces se confió en el Banco Central. Fue entonces donde se promulgó una ley y se embarró, por decirlo de alguna manera, en el Banco Central en tener este control realmente. Entonces, la declaración la presentamos ante el Banco Central, más el uso de esa declaración es para Hacienda o el Instituto contra Drogas. Claro, la ley y el reglamento prevé mecanismos de control. No es que llegan, cualquier funcionario de Hacienda entra y saca la información, etcétera. No funciona así. Inclusive se tiene que hacer contrapedido. Es decir, yo soy funcionario de Hacienda, sí, yo puedo ir al Banco Central y pedir, bueno, entonces me trae por escrito la solicitud y yo, Banco Central, le voy a dar la información. Eso se hizo con el fin de dar un espacio, un estado de garantía de que la información no iba a ser o no se iba a filtrar tan fácilmente, ¿verdad? Y que la administración tributaria, y en este caso el Instituto contra Drogas, no iba a usar de forma abusiva la información. Por eso es que se depositó en el Banco Central el control de la información, no porque ellos estén interesados necesariamente en la información, porque no es para ellos el uso. Pero al final la información al quien le va a llegar es al Banco Central. Al Banco Central, ¿sí? Sí, porque ya te digo, en el momento que estaba esta ley, algún sindicalista muy aplomado dijo en los medios, yo llamo a Hacienda y me dan los datos de quien quiera yo. Entonces, claro, eso alertó las alertas, puso sobre alerta a todo el mundo, los empresarios dijeron, no, registro de beneficiarios, hubo muchísima oposición para crear este registro, precisamente porque lo que se alegaba era que existía debilidad sustancial. No se recuerdan de Otto Guevara, el diputado de aquellas épocas, él fue uno de los que más peleó para que no se creara esto, bajo el argumento de que había una filtración de información que en ese momento era cierta. Algo importante, don Marco, es que lo de la firma digital, digamos que si no se tiene la firma digital, realmente no se va a poder hacer esa declaración, que eso es lo que nos recuerda Erika.
Sí, de la firma digital. y eso es bien importante y por eso es que existe la posibilidad de un apoderado, porque muchas veces, me imagino que a algunos de ustedes les pasa, tienen clientes extranjeros y usted no le va a decir al gringuito, vaya ya al banco a sacar una firma, ¿verdad? Sino que normalmente entonces estas personas confían en su abogado, en su contador y le dicen, bueno, vos sí sos tico, sí, tenés firma digital, sí, entonces te voy a crear un poder para que vos me ayudes con eso, ¿verdad? Pero sí, es indispensable la firma digital para poder hacer este trámite. Guillermo nos pregunta, algo leí de la declaración 2019, que era válida para el 2020. Tal vez ha sido mal, como para conclusiones, esa es una de las preguntas que más se ha hecho, que si yo ya hice de 2019-2020, si tengo que volver a hacer la del 2021, esa es una. Después de las sociedades inactivas, que si también tienen que presentar esa declaración. Y como tercera conclusión podemos hablar quiénes, si yo estoy sentado frente a la computadora con mi firma digital, ¿qué más necesito para poder llenar esa declaración y no levantarme y hacerla al día siguiente porque me faltaba información? ¿Qué necesito tener encima del escritorio, digámoslo así, para poder sacar esa declaración e iniciarla y finalizarla, digámoslo así? Vamos, 2019-2020 fue la primera que presentamos. Es decir, la que presentamos en el 2019 dijeron, bueno, esta vale por los 2 años. Y hoy estamos presentando la del 2021. Eso es lo que está pasando en este momento. Segundo, con respecto a tu consulta de qué necesito tener los datos de la sociedad, razón social, correos, teléfonos, actividad económica que desarrolla, página web, digamos, la información de la sociedad y la participación o los beneficiarios finales, es decir, quienes ostentan acciones, cuotas y demás, en qué cantidad y en qué moneda, ¿verdad? Porque eso es lo que me va a pedir. Eso normalmente, como les decía, una literal, por ejemplo, el registro les va a dar toda esa información. Si yo tengo toda esa información, como decís vos, y la firma digital, podría precisamente sentarme y completar todos los datos sin ningún problema. La declaración no es compleja realmente. Si es una sociedad sencilla, debería ser un proceso relativamente simple. Y me dijiste, ¿qué más sigue? Perdona. Y se me olvidó una pregunta de Cristian Mora, que está allá en Liberia, que él preguntaba, cuando usted dijo lo de los fideicomisos, que era del sector público, creo que era, o públicos, Sector público, que él no. pregunta sobre que si los privados también quedan fuera de esta declaración o sí. Los privados precisamente fue mediante la resolución conjunta 12-2021 que les dicen, por cierto, ahora sí les toca declarar, ¿verdad? Que esto salió en el mes de marzo. Que eso es para este año nuevito, ¿verdad? Correcto. Ok. Y la que yo le había hecho era lo de que nos preguntaron mucho sobre las sociedades inactivas, que si tienen, que si yo tengo una casa solamente en esa sociedad, que si tengo también esta obligación. Sí, la tenemos. Toda sociedad, sin exclusión, digamos, tenga actividad comercial o esté en calidad inactiva. Todas las tienen que presentar, eso sí. Y digamos, yo como contador, tengo clientes nuevos este año, ¿cómo puedo averiguar en el Banco Central que el contador anterior o el mismo dueño o el abogado hizo la declaración del 2019-2020? Bueno, ahí sí es un poquito más limitado porque realmente es solo el representante o el apurado puede ir a ver eso, digamos, porque cuando uno entra al sistema propiamente, el sistema me va a posibilitar ver qué declaraciones tengo presentadas. Digamos, ahí va a quedar un récord histórico de las declaraciones. No es un poco parecido al sistema de Hacienda, en el sentido de que van a estar las declaraciones, pero sí tienen que ser esas personas las que pueden ir a verificar si existió la presentación previa, digamos, de esa declaración. Yo creo que aquí un poquito, digamos, y volvemos al tema de la asesoría, ¿verdad? Y un poquito al acompañamiento a los clientes. Si uno entiende esto, uno puede sentarse con el representante legal de la compañía y decirle, vení, sentémonos, te voy a ayudar a hacer tu declaración, tengamos estos datos a mano, vos que tenés firma, metete y yo te voy a acompañar en el proceso de presentar la declaración. Perfectamente, ¿verdad? Porque, y sin ánimo de nada, ¿verdad? Normalmente se asocia esto como que es el abogado el que lo hace. Sí, puede ser un abogado, pero también nosotros eventualmente podríamos colaborar en el proceso de presentación de la declaración si tenemos todos estos elementos y no es una sociedad compleja por las situaciones que estuvimos eventualmente hablando de usufructos o pignoraciones o curadores o alguna de estas
situaciones que ya ahí sí tal vez es conveniente pues consultarlo con el asesor legal de la compañía. Yo creo que ya estamos con las consultas, tanto de Zoom, de WhatsApp, como en el Facebook. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy conectados en las diferentes redes sociales. Les recordamos que esta grabación queda tanto en el Facebook como se subirá también en el canal de YouTube para que ustedes puedan con tiempo ya ir viendo poco a poco la presentación que don Marcos nos presentó para poder asesorarnos nosotros y poder también asesorar a nuestros clientes y alumnos, los que somos profesores, que realmente siempre nos preguntan sobre la actualidad tanto financiera como tributaria y laboral de nuestro país. Don Marco, muchísimas gracias por su participación, por estar con nosotros, compartiendo ese conocimiento, la experiencia y la amistad con nosotros el día de hoy. Realmente ha sido un momento de aprovechamiento y realmente como refrescar esos vacíos que habían, porque sí, a mí en la charla de Hacienda me quedó ahí varios vacíos, pero muchas gracias. Yo creo que ya los pude llenar de la información relacionada con este tema, que como es nuevo, siempre nos va a quedar así como ciertas duditas, ¿verdad? Y dependiendo de la cartera de clientes que uno tenga, también así son las consultas que salen, ¿verdad? Totalmente. Primero, de nuevo, agradecerte el espacio. No se te escucha, Omar. No me escuchas. Ahí me escuchas, ¿cierto? Ahora sí, es que usted se sentó demasiado lejos el día de hoy, entonces casi no lo escuchamos. No, les decía muchas gracias por pues, el espacio y poder compartir con ustedes. Me parece súper valioso. Yo creo que los profesionales contables tenemos, vos decías ahora al final algo bien interesante y es que tenemos una obligación con alumnos o con clientes, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que da mucho valor en nuestros servicios contables es tener al cliente con el récord limpio de cumplimiento fiscal, ¿verdad? Inclusive en este tipo de cosas que uno podría pensar, bueno, no es conmigo el asunto, ¿verdad? Porque eso es más, me parece que el abogado o esto sí, pero la verdad es que el cliente va a valorar muchísimo la capacidad, digamos, de nosotros como contadores de poder asesorarlos en el sentido de, mire, ya usted cumplió todas estas obligaciones, está seguro de que lo tiene listo, ¿verdad? No se exponga una multa, porque finalmente la multa sí nos llega a nosotros como contadores, ¿verdad? Exactamente. Igual los clientes y empresarios asumen que el contador es el que va a estar a la par de ellos, diciéndole al oído qué es lo que le falta de presentar y cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Yo creo que ya es una cultura que está y bueno, es nada más nosotros también estar preparados siempre en el momento que nos hagan las consultas del caso, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, don Marco. Usted sabe que este programa siempre tiene las puertas abiertas para cuando usted quiera compartir con nosotros temas de actualidad, temas nuevos y que podamos compartir ese conocimiento con todos los que les gusta esta profesión de contaduría. Después les voy a mandar, si me permitís el anuncio comercial. En el mes de mayo, el AIC está organizando un evento muy interesante para el que les gustan los impuestos. A algunos locos nos gusta el impuesto, ¿verdad? A nivel tal vez un poquito más denso, ¿verdad? Estamos organizando un evento con tributaristas del más alto perfil, es decir, los que estamos en este ámbito los respetamos muchísimo, gente de España, gente muy bien posicionada. Es un evento de 3 días donde se van a hablar temas novedosos en materia tributaria. Después te voy a compartir la información. Ah, excelente. Pero, así los compartimos por las redes sociales y claro, subimos pues un los evento videos. gratuito y van a ver la calidad de expositores. Bueno, por ahí, muy humildemente, yo voy a hacer una participación pequeñita, pero ahí... Presentando nuestro país. Ahí sí. Y hay otro señor, don Carlos Camacho, también va a tener participación por ahí, pero vamos a tener expositores como Fernando Serrano Otón, que es un tributarista de la Universidad Complutense de Madrid, César García Novoa, que es un súper tributarista, pero de nivel increíble, hablando temas súper novedosos en materia fiscal, que el que le gusta el tema... ¿Qué fecha, don Marco? Si no estoy mal, pero te tengo que confirmar, creo que es el 12, 13 y 14 de mayo. Son 3 días seguidos. Okay. Es bastante amplio el programa. Yo te voy a compartir el programa para que si nos ayudas a difundir, sería buenísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, esos temas. Yo sé que la IC también tiene su canal de YouTube y supongo que también lo van a compartir. Van a transmitirlo desde, por desde ahí. Ese canal. Sí, lo vamos a transmitir por ahí, pero ya les digo, es un evento del más alto nivel que ustedes se pueden imaginar, con invitados súper especiales en materia fiscal. Son
las autoridades a nivel hispanohablante. Entonces, creo que el que le interesa esto le puede gustar conectarse esos días. Perfecto, muchísimas gracias y estaremos atentos a esa información para compartirlo con todos los seguidores de Experiencia Contable y todos los que les gusta aprender el día a día, no solo tanto del ámbito nacional, sino también el ámbito internacional. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hoy por redes sociales. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a las 7 de la noche con temas de actualidad relacionados tanto con la contaduría pública como privada. Y recuerde siempre compartir ese conocimiento, esa experiencia y esa amistad entre todos. Muchísimas gracias, don Marco. Nos vemos Muy bien. Chao. en la próxima. Muchas. Hasta luego.